Bueno, comenzaré dando una pequeña introducción de lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las actividades que realiza nuestro organismo. Les voy a dar lo que es el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático, también conocido como sistema nervioso voluntario, es una de las dos divisiones del sistema nervioso periférico, que es una división a su vez del sistema nervioso. En sí, el sistema nervioso somático es un movimiento voluntario y es un músculo esquelético. Este es el encargado de llevar información sensorial y motora desde el sistema nervioso central. Sí, las neuronas sensoriales son aquellas que llevan información de los nervios hacia el sistema nervioso central. Como podemos ver aquí, la persona está poniendo en calor a su músculo, donde este músculo no va a resistir un cierto tiempo el calor y de ahí va a generar una información hacia el cerebro. El cerebro va a realizar una reacción motora que va a generar que alce la persona el dedo para que no siga manteniendo el músculo a ese calor. Luego tenemos las neuronas motoras. Las neuronas motoras son las que llevan información del cerebro, la médula espinal, a las fibras musculares de todo el cuerpo. Estas neuronas nos permiten tomar medidas físicas en respuestas a estímulos en el medio ambiente. Como podemos ver aquí, la persona al momento que va a generar un paso, da una breve reacción a la médula espinal, donde esta médula espinal va a mandar una información al cerebro mediante la neurona sensorial. Esta información se almacena en la materia gris. Ahí se une y genera mediante la neurona motora va a generar el movimiento que se requiere. El sistema nervioso somático cumple la función de la comunicación y la conexión entre el sistema nervioso central y los órganos, la piel, los músculos del organismo. Sin este sistema, las personas no seríamos capaces de analizar los estímulos de nuestro entorno y emitir respuestas o comportamientos adaptados hacia lo que estemos realizando. El sistema nervioso somático también está constituido por nervios, por diferentes nervios. Entre ellos tenemos el nervio espinal o medular y también tenemos los nervios craneales, donde los nervios espinales es una larga estructura cilíndrica ligeramente atrapada, aplanada en sentido anteposterior, localizada en el conducto vertebral. En sí, este nervio es el encargado de transmitir y recibir órdenes motoras desde la médula espinal hasta el control de la musculatura esquelética. Este nervio comienza a partir del quinto segmento medular. Todo esto comienza aquí lo que es el nervio. Y está constituido por la materia gris, la materia blanca, la raíz dorsal, el glande espinal, la rosa dorsal, el nervio espinal, la rama vertebral, la raíz vertebral y la rama troncal. Si llegara a faltar uno de estos componentes, no funcionaría de la manera adecuada lo que es el nervio espinal. Luego tenemos los nervios craneales. Son los que llevan
envían información sensorial procedentes del cuello a la cabeza hacia el sistema nervioso central. Este recibe órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza. Los nervios craneales son 12. Entre ellos está el olfatorio, que es el nervio que activa el olfato. Luego tenemos el óptico. Este nos permite ver. Luego tenemos el motor ocular común, conocido también como el oculomotor. Este mueve los músculos del ojo. Luego tenemos el patético o troclear. Este mueve los músculos oblicuos mayor del ojo. El trigeminio es aquel que mueve mueve el maxilar. Luego tenemos el motor ocular externo, conocido también como abducens. Este mueve los músculos del recto del ojo. Luego tenemos el facial. El facial es aquel que mueve los músculos de toda la cara. El vestíbulo coclear auditivo. Este es el que nos permite escuchar y activa la audición. Luego tenemos el glosofaríngeo, que activa el gusto. Luego tenemos el neumogástrico, es aquel que activa la respiración, la circulación y también la digestión. Luego tenemos el espinal o también conocido como ascensor. Preside la fonación o también tiene los músculos del cuello. El hipoglalazo mueve los músculos de la lengua, excepto el patagloso. Finalmente mencionaré algunas enfermedades que genera el sistema nervioso somático. Entre ellas está la enfermedad de Fabry. Esta enfermedad es la acumulación de la sangre al momento que ésta se rompe, genera una embolia, que es un líquido que se riega en el cerebro. Al momento que se rompe esta acumulación, genera los ataques al corazón, conocidos también como los ataques cardíacos. Luego tenemos la enfermedad de Charcot. Esta es la pérdida, se genera por la pérdida de sensibilidad de extremidades, de las extremidades, puede ser en los pies, en las manos. Esta enfermedad presenta el síntoma que genera es la debilidad muscular y también tiene las deformaciones ya sea en los pies, en las piernas, en las manos. Como podemos ver aquí, forma un arco de deformación. No es un pie normal, digámosle así. Luego tenemos la repsones. Es la acumulación de ácido fitánico, llegando a provocar lesiones en el cerebro. También puedes tener en la retina, en el sistema nervioso periférico. Como podemos ver aquí, este niño tiene mucho el ácido fitánico. Tuvo
se le regó el ácido fitánico en su cerebro y tuvo deformaciones en el cuerpo. Como podemos ver aquí, aquí se ve aquí en esta radiografía podemos ver que los huesos del niño están prácticamente cruzados porque es el líquido, el ácido fitánico provocó esta deformación en él. A continuación, mi compañero. El sistema nervioso central se caracteriza por ser el núcleo de nuestro procesamiento mental. Está constituido por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se divide en tres: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro es el encargado de procesar la información que proviene de los 5 sentidos, así como controlar el movimiento, las emociones, la memoria, la cognición y el aprendizaje. Es el centro de las funciones intelectuales. El cerebro se divide en dos: el diencéfalo y el telencéfalo. El telencéfalo está compuesto por dos hemisferios, el izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el responsable del movimiento y la percepción sensorial de la parte derecha de nuestro cuerpo, el razonamiento lógico, la inteligencia lingüística y la habilidad matemática. El hemisferio derecho se encarga de los movimientos y la percepción del lado izquierdo, de la visión en 3 dimensiones, la creatividad y la imaginación. El diencéfalo se origina en el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es el que recibe las sensaciones que recogen otras partes del sistema nervioso central y las distribuye a otras regiones de la corteza cerebral. El hipotálamo tiene como función principal el regular el equilibrio de nuestro cuerpo, las necesidades básicas como la ingesta de alimento, bebida y el instinto de reproducción, controlando también al sistema endocrino. El epitálamo finalmente pertenece al sistema límbico, de emociones y la intuición. También contiene la glándula pineal que regula los estados de sueño y vigilia. El cerebelo tiene como función principal el regular el latido del corazón, la presión arterial, el equilibrio y la función respiratoria. Regula los movimientos musculares tales como correr, caminar, escribir. También mantiene la tonicidad muscular y la postura corporal. El tronco encefálico o tallo cerebral. Este se divide en tres: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es la parte del encéfalo que se une a la médula espinal. En el bulbo se localizan fascículos ascendentes, que son los sensoriales, y los descendentes, que son los motores. La protuberancia o puente troncoencefálico regula los movimientos respiratorios y recibe información sensorial del gusto e información táctil de la cara y el cuello. Finalmente, el mesencéfalo controla los movimientos de los ojos, así como también la contracción de la pupila. Participa en la regulación subconsciente de la actividad muscular. La médula espinal es parte del sistema nervioso central situado en el interior de la columna vertebral. Contiene 31 segmentos espinales y de cada segmento nacen un par de nervios espinales.
Los nervios espinales o raquídeos mantienen la comunicación entre la médula espinal y las diferentes partes del organismo. Las funciones de la médula espinal tiene dos funciones principales. Es el centro de muchos actos reflejos y también es la vía de comunicación entre el cuerpo y el encéfalo. A través de las vías ascendentes sensitivas y vías descendentes motoras, como el resto del sistema nervioso central. La médula espinal está constituida por sustancia gris situada en la parte central de la sustancia blanca, situada en la parte más externa. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el conjunto de nervios y neuronas que se encarga de controlar todas las funciones del organismo, así como relacionar y coordinar las acciones de diferentes órganos y partes del cuerpo. Su función principal es la de conexión y relación entre el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo, como son los órganos, extremidades y la piel. El sistema nervioso periférico está formado por ganglios nerviosos y 43 pares de nervios, 12 pares craneales y 31 nervios espinales. Las patologías más comunes de este sistema son las neuropatías, que hacen referencia al daño o enfermedad de uno o diversos nervios. El sistema nervioso periférico se divide en dos: sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático se encarga de la información de tipo sensorial y motora, y el sistema nervioso autónomo es el responsable del control de las funciones involuntarias corporales, y a su vez este se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Las partes del sistema nervioso periférico incluyen a los nervios craneales, los nervios espinales y los ganglios nerviosos. Los nervios espinales son 12 pares o nervios craneales y surgen directamente del cerebro a nivel del tronco encefálico para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello y tórax. El nervio número 1, nervio olfativo, se encarga de los estímulos e información olfativa. El nervio número 2, nervio óptico, envía los estímulos visuales al cerebro. El nervio número 3, el nervio oculomotor, interviene en los movimientos musculares del ojo. El nervio número 4, el nervio troclear, controla uno de los músculos del ojo que permite el movimiento de los globos oculares. Nervio número 5, nervio trigémino, transmite información sensorial sobre la cara y la boca, así como se encarga de la masticación. Nervio número 6, nervio abductor, posibilita la abducción, es decir, el movimiento del ojo hacia el lado opuesto de la nariz. Nervio 7, nervio facial, controla varios músculos de la cara, pudiendo crear expresiones faciales, y así también es receptor de información gustativa de la lengua. Nervio número 8, nervio vestíbulo coclear, responsable de los impulsos auditivos, el equilibrio y la orientación. Nervio número 9, nervio glosofaringeo. Este nervio se relaciona con la recepción de señales de la lengua y la faringe, y la emisión de órdenes a esta área. Nervio número 10, nervio vago, conduce los impulsos de la faringe y la laringe al cerebro. Recibe información gustativa de la epiglotis e influye en la acción de tragar. Nervio número 9, 11. Activa los músculos torácicos, abdominales y de la espalda. Nervio número 12, nervio hipogloso. Transmite información a los músculos de la garganta y la lengua. Nervios espinales. Son 31 nervios espinales, conectan la médula espinal con el resto del organismo y poseen raíz sensitiva o posterior, raíz motora o anterior y ganglios espinales. La raíz motora es la que lleva el impulso para poder mover, por ejemplo, lleva el impulso para poder mover un dedo. Y la raíz sensitiva es la que lleva el estímulo, avisa que hace frío o calor, lleva el estímulo del exterior al interior, o sea, al cerebro. Los nervios espinales son 31, entre ellos 8 pares de nervios cervicales que salen de la columna cervical,
12 pares de nervios dorsales o torácicos que emergen de la columna torácica, 5 pares de nervios lumbares saliendo de estos del área lumbar, 5 pares de nervios sacros que surgen del hueso sacro ubicado en la base de la columna vertebral y por último un par de nervios coxígeos en el coxis, los ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos son un grupo de cuerpos neuronales que forman parte del sistema nervioso periférico. Se encuentran intercalados en el trayecto de los nervios y se dividen en ganglios sensoriales y autónomos, en relación a la función que desempeñan. En esta ocasión hablaremos del sistema nervioso autónomo. Primeramente, ¿qué es el sistema nervioso autónomo? También llamado vegetativo, es la parte de nuestro sistema nervioso periférico que se encarga de la regulación de las funciones viscerales involuntarias del organismo. Es el responsable del mantenimiento de nuestra homeostasis corporal y de las respuestas de adaptación del organismo ante las variaciones tanto del medio externo como del medio interno. Así también nos ayuda a controlar, entre algunas otras funciones, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la motilidad y secreciones digestivas, la emisión urinaria, la sudoración, la temperatura corporal, entre otras. El sistema nervioso autónomo se va a dividir en 3 ramas, los cuales son el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y un tercero del sistema nervioso entérico. Primeramente, el sistema nervioso simpático es el responsable de una mayor disposición a actuar en situaciones excepcionales. Tiene su origen en la médula espinal, entre los segmentos T1 y L2, y desde aquí se dirigen a la cadena simpática paravertebral y finalmente a los tejidos y órganos periféricos. Este sistema nervioso simpático se va a activar durante el esfuerzo físico o en situaciones estresantes, que pone al cuerpo en un estado de preparación para luchar o en un momento de escape o huida. Vamos a realizar, como por ejemplo, cuando existe un asalto, cuando se atraviesa un carro y no podemos ver en la calle, se va a activar nuestro sistema nervioso simpático, realizando una reacción inmediata que nos podría salvar nuestra vida. Entonces vamos a ver las funciones que realiza el sistema nervioso simpático. ¿Cuáles son? Dilata las pupilas, inhibe la salivación, relaja los bronquios, aumenta el ritmo cardíaco, inhibe el peristaltismo y la secreción, estimula la producción y liberación de la glucosa, estimula la secreción de epinefrina y norepinefrina, inhibe la contracción de la vejiga y estimula el orgasmo en el proceso sexual. El sistema nervioso parasimpático es el responsable del mantenimiento del equilibrio interno del organismo y también se le conoce como nervio de descanso o de recuperación. Estos nervios parasimpáticos tienen su origen en el tronco encefálico. El sistema nervioso parasimpático está activo durante los procesos de la digestión y en los procesos de descanso. Estimula la producción de enzimas digestivas y estimula los procesos de la digestión, la micción y la defecación. Reduce también la presión arterial y las frecuencias cardíaca y respiratoria y además conserva la energía mediante la relajación o también mediante el descanso. También vamos a ver las funciones que realiza en nuestro organismo el sistema nervioso parasimpático, que va a contraer las pupilas, estimula el proceso de la salivación, contrae los bronquios, disminuye el ritmo cardíaco, estimula el peristaltismo y la secreción, también va a estimular la vesícula biliar, va a contraer la vejiga y va a relajar el útero y el recto. Podemos añadir hasta este momento que el sistema nervioso tanto simpático y parasimpático van a tener funciones opuestas. Esto para mantener un equilibrio o se podría llamar una homeostasis en nuestro cuerpo. El sistema nervioso entérico es también conocido como nuestro segundo cerebro y que puede considerarse parte de nuestro sistema nervioso autónomo y va a controlar específicamente la función del tracto gastrointestinal.
El sistema nervioso entérico se va a encargar de funciones autónomas, como la coordinación de los reflejos y los movimientos peristálticos, que son característicos de nuestro sistema digestivo, como el intestino grueso, el intestino delgado y el estómago y también el esófago. Va a regular la secreción, la más importante en la secreción biliar y la pancreática, y las concentraciones peristálticas y las masivas. Existen dos tipos de neuronas en este sistema nervioso entérico, que son los plexos mientéricos y los plexos submucosos. El plexo submucoso, también conocido como el plexo de Meissner, es una red continua desde el esófago hasta el esfínter anal externo localizada en la submucosa. Se encarga de regular especialmente la secreción de las hormonas, de las enzimas y de otros tipos de sustancias secretadas por diferentes glándulas que se producen a lo largo de nuestro tubo digestivo. El otro plexo denominado mientérico o también de Auerbach se encuentra entre las capas musculares circular y longitudinal del intestino. Se encuentran en menor cantidad en el esófago y en el estómago, pero se encuentran en una forma abundante en nuestro intestino. Es el encargado de realizar los movimientos intrínsecos gastrointestinales. También vamos a ver los trastornos del sistema nervioso autónomo. Entre los trastornos podemos decir que se puede afectar nuestro sistema nervioso autónomo por un antecedente como pueden ser la enfermedad de Parkinson y también por malas acciones de nuestro cuerpo como podrían ser el alcoholismo y también la diabetes. Entonces podemos decir que los trastornos de nuestro sistema nervioso digestivo podríamos presentar los problemas de la presión arterial, los problemas cardíacos, la dificultad en la respiración y en la deglución, que es el consumo de nuestros alimentos, y la respiración, el paso de oxígeno en nuestro cuerpo. Y la disfunción eréctil en los hombres, esto en el acto sexual. Antes de hablar de los lóbulos del cerebro, hay que tener claro que el cerebro presenta una fisura longitudinal, que vendría a ser la siguiente. Esta fisura hace que el cerebro se divida en dos hemisferios, el derecho e izquierdo, pero esto no significa que los hemisferios estén separados, sino que se comunican a través del cuerpo calloso, que es una estructura en lo profundo del cerebro y que coordina las actividades de ambos lados. Empecemos con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se ubica desde la parte anterior del parénquima cerebral hasta este surco, conocido como surco central o cisura de Rolando. ¿Cuáles son las funciones de este lóbulo? Este lóbulo nos ayuda a la producción del habla y del lenguaje. También nos ayuda a realizar tareas ejecutivas sofisticadas tales como fijar la atención, planificar, memorizar, comprender lo que vemos y regular emociones. También este lóbulo nos permite comprender y reaccionar ante los sentimientos de los demás, es decir, la empatía. Finalmente, este lóbulo juega un papel importante en la regulación de la motivación y búsqueda de recompensas. Continuemos con el lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encuentra ubicado entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital. El lóbulo parietal está delimitado por el surco central o la cisura de Rolando y por este surco parieto-occipital. ¿Cuáles son las funciones de este lóbulo parietal? Se encarga de la percepción sensorial, el razonamiento espacial, el movimiento del cuerpo y nuestra orientación. Como es lógico, al encargarse de la percepción sensorial, entonces se procesa y se regulan sensaciones como el dolor, la presión física y la temperatura. Además, este lóbulo nos ayuda a entender la naturaleza de los números. Sigamos con el lóbulo occipital. El lóbulo occipital viene desde la parte posterior del cerebro hasta el surco parieto-occipital. ¿Qué hace este lóbulo?
Este lóbulo participa en los procesos de percepción y reconocimiento visual. También nos ayuda a diferenciar los colores. También detecta patrones, procesa información y los envía a otras áreas del encéfalo. Finalmente tiene un importante papel en la elaboración de sentimientos y emociones. Finalmente vamos a hablar de los lóbulos temporales. Estos lóbulos se ubican a los costados del cerebro. Estos lóbulos están separados por el surco lateral de los lóbulos parietal y occipital. ¿Qué hacen estos lóbulos? Estos lóbulos nos ayudan a reconocer los rostros. También relacionan con la articulación del lenguaje y la comprensión de los sonidos, las voces y la música. Facilitan nuestro equilibrio y, como en todos los demás lóbulos, participan también en la regulación de emociones tales como la motivación, la rabia, la ansiedad, el placer, etc. Muchas gracias.